Bueno, y gracias a ustedes también por, como siempre, sintonizarnos. Ya vieron al doctor que traemos hoy, el doctor es cardiólogo e internista Juan Pablo Solís, y de una vez les invito para que hagan sus consultas sobre el tema que vamos a desarrollar. Según la Asociación Americana de Endocrinología, los problemas de tiroides afectan a 30 millones de personas en América, solo en América. La estadística es altísima. Hasta el 60% de las personas que viven con un trastorno de tiroides no están diagnosticadas. Lo tienen, pero no saben que están presentando una condición a nivel de tiroides. Además, hay otra pregunta. Cuando una persona tiene un trastorno por la glándula tiroidea, ¿qué complicaciones puede traerle esto a su corazón y a su salud cardiovascular? Por eso invitamos al doctor para que sea él quien nos explique. Recuerde entonces que puede enviarnos también un video al 6087-7777. Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Igualmente, Omar, siempre un placer estar con ustedes aquí en la Casa de Buen Día. Y un temita muy interesante, ¿verdad? Porque, como vos comentabas aquí en la introducción, los problemas tiroideos son muy frecuentes. Vamos a ir hablando, ¿verdad? Por qué también son más frecuentes en mujeres que en hombres. Pero lo interesante es que si no los detectamos a tiempo, pueden tener repercusiones muy importantes sobre la salud cardiovascular, sobre el corazón, y algunas veces problemas incluso irreversibles. Entonces creo que sí, es un temita ahí interesante. De hecho, doctor, me llama mucho la estadística que es bastante alta, 30 millones de personas solo en América. Sí, correcto, sí. Se estima que un porcentaje muy alto de las personas, al igual que sucede en otras enfermedades como hipertensión, Omar, las personas pueden andar ahí en la calle y no se dan cuenta, ¿verdad? Asumen que tal vez la fatiga, que algunos síntomas que presenta, que no sé, que la caída del cabello, o sea, le asumimos muchas veces que todo es por estrés y resulta que no, que puede haber algo orgánico de fondo, ¿verdad? Como estos problemas tiroideos, justamente. ¿Por qué se han vuelto tan común en la actualidad este tipo de trastornos? Sí, mira, se cree, Omar, que es una combinación de factores, muchas veces ambientales. Se dice que entre mayor niveles de estrés maneje la persona, menos ejercicio practique, menos horas de sueño y una mala alimentación, todo eso lleva a que los problemas tiroideos se exacerben. Entonces, por ejemplo, una persona que realiza poco ejercicio, que duerme mal, que pasa estresadísimo por el trabajo y tras de todo que come mucha comida chatarra, eso hace que los niveles o sea, que la hormona tiroidea empiece a fallar, que no se produzca la cantidad que el cuerpo ocupa, por ejemplo. Entonces verás que se está viendo mucho. Hace un tiempo era diferente, hace un tiempo más bien veíamos muchos pacientes, bueno, y nos cuentan nuestros abuelos y todo, que se les hacían como los huechos, ¿verdad? Los bocios. Claro. Y en ese momento era porque no se consumía suficiente cantidad de yodo. Y a raíz de eso hubo una ley en el país hace muchos años donde la sal en este país y en otros del mundo, la sal tiene que venir con cantidades muy pequeñitas de yodo. Porque para producir la hormona tiroidea se ocupan pequeñas cantidades de yodo. Entonces, en ese momento, más bien la gente tal vez no vivía tan estresada, dormía mejor, caminaba más y todo, pero ahí era un tema de que consumía poco yodo en su dieta. Pero actualmente la epidemiología o el comportamiento de la enfermedad ha cambiado en ese sentido, porque tal vez ya consumimos las cantidades de yodo usualmente que ocupamos, la gente consume más mariscos y cosas que naturalmente tienen yodo, pescado, por ejemplo. Pero todo lo demás que hablamos, el estrés, la tensión, el dormir mal, hacen de que en algún momento la glándula de la tiroides empiece a fallar. A propósito de esto, doctor, me imagino que tiene muchas funciones, pero ¿para qué sirve la glándula tiroidea? Sí, verás que es muy interesante, Omar. La tiroides queda en el cuello. Es una glándula chiquitita, delgadita, que nos cubre, digamos, como la tráquea en el cuello. Pero algunos han dicho que la tiroides es como, digamos, el que regula el metabolismo, digamos, como el orquestador, digamos, del cuerpo. Entonces la tiroides regula el metabolismo de muchos órganos, hace que muchos órganos mantengan un equilibrio, una homeostasis. Entonces permite, por ejemplo, que la persona tenga un patrón intestinal normal, que el corazón funcione a cierta frecuencia cardíaca y con ciertos latidos, permite, digamos, regular el metabolismo del peso, tiene que ver mucho con otros mecanismos hormonales, sobre todo en la mujer, ¿verdad? En el hombre también, pero en la mujer es más manifiesto. Y entonces es como el que regula el metabolismo de prácticamente todos nuestros órganos. Entonces, en el momento que falla el problema, la tiroides, empezamos a ver problemas casi que a todo nivel, ¿verdad? Desde cuestiones en piel, en el cabello, en el peso. También empezamos a ver problemas en la parte digestiva y bueno, y en la parte cardiovascular, ¿verdad? Sí. ¿Qué exámenes, doctor, debe realizarse una persona que de repente tiene la sospecha de un trastorno tiroideo? Mira, yo siempre le recomiendo a los pacientes que así como al menos una vez al año deberíamos hacernos un chequeíto para ver cómo está nuestra hemoglobina, ver cómo está el colesterol en sangre, ver que por lo menos una vez al año nos midamos un examen en sangre que se llama TSH. Hay varios exámenes en sangre, hay varios, digamos, niveles de hormona que podemos medir,
pero el más importante y el primero que se afecta es uno que se llama TSH. Es un examencito sencillo que podemos hacer en sangre y ese muchas veces es el que nos da como la luz, el aviso de que algo no anda bien, ¿verdad? De que la tiroides está descontrolada, que el cuerpo está produciendo poca o mucha cantidad de hormona tiroidea. Entonces, ese es como el consejo. Ahora, para valorar bien la tiroides, Omar, siempre decimos, bueno, ocupamos ver cómo está funcionando, que eso lo medimos en sangre, y para ver la estructura, idealmente deberíamos hacer un ultrasonido también para ver cómo está el tamaño, si tiene algún nódulo, alguna, digamos, estructura anormal, si está chiquitita, si está grande. Entonces, eso lo vemos con ultrasonido. Entonces, casi siempre el abordaje ideal de un problema tiroideo es con exámenes en sangre, sobre todo este que te digo, el TSH, y con un ultrasonido para ver la parte de la estructura y el tamaño. Doctor, mencionaba usted puntualmente algunos síntomas que me llamaron la atención, pérdida de peso o aumento de peso, Sí. Y otras señales, pero me gustaría como puntualizarlas. Sí. Para delimitar muy bien, porque sé que puede haber hiper o hipotiroidismo. Correcto. Bueno, sí, entonces tal vez, Omar, sí, digamos, aclarando ese punto, justamente la tiroides puede funcionar hacia abajo o hacia arriba. Hipotiroidismo es cuando hay poca cantidad de hormona en sangre, ¿verdad? Y generalmente cuando hay poca cantidad de hormona, todo empieza a funcionar como lento en el metabolismo, ¿verdad? La persona anda lento, anda distraído, se siente depresiva la persona, tiene tendencia a que se le caiga el cabello, a veces se confunde muchas veces con síntomas de depresión. Como el metabolismo anda lento, aumenta de peso la persona, tiene cambios en la piel, arrugas, retención de líquido, y a nivel cardíaco y cardiovascular se puede disparar la presión y podemos encontrar ritmos lentos. El corazón entonces empieza a estar más lento, a hacer bloqueos, a hacer bradicardias, ritmos lentos. Eso cuando funciona poco, lento. Y el hipertiroidismo es el otro extremo, es cuando por algunos problemitas o algunos nódulos la tiroides empieza a funcionar muy rápido, muy acelerado, entonces todo en el metabolismo anda acelerado. La persona de repente nos cuenta que en un mes, sin hacer ninguna dieta ni nada, en un mes perdió 6 kilos, 10 kilos, que está sudorosa, que le cuesta dormir, está muy ansiosa, se le cae el cabello, la piel pasa sudorosa, húmeda. El corazón anda acelerado todo el tiempo, la presión se dispara. Entonces, pero lo interesante es, como muchas enfermedades, a veces es muy traicionero, Omar. Porque si vos y yo, digamos, tenemos un problema de tiroides, puede ser que a vos y te afecte en la parte de cansancio, te sientas fatigado nada más. Y a mí de repente lo que empiezo a sentir es que aumento de peso o que mi corazón anda como más lento, más perezoso. Entonces, eso también es importante entenderlo porque siempre tiene que haber la sospecha cuando tenemos algunos síntomas porque las manifestaciones son muy variadas. Y de hecho esa es la pregunta que seguía, porque el tema hoy que nos trae, doctor, es hablar de la relación que existe entre los trastornos tiroideos y la salud cardiovascular. Claro. ¿Qué tipo de padecimientos son los que se comienzan a presentar a nivel de corazón en un paciente que sufre de problemas tiroideos? Sí, verás que yo siempre le cuento a mis pacientes que el corazón es muy sensible a la tiroides. Entonces, cuando la tiroides empieza a fallar, rápidamente empezamos a ver que el corazón se vuelve como perezoso o empieza a estar como lento, anda con ritmos muy lentos, hace bloqueos, o al contrario, de repente la persona empieza a notar que todo el tiempo anda acelerado. O ahora con muchos de estos relojes o pulseras que te miden la frecuencia cardíaca o el mismo teléfono, la persona empieza a notar que en las últimas semanas, por ejemplo, anda todo el tiempo acelerado, anda a 100, 120 latidos por minuto. Y tal vez la persona dice, mira, yo no me siento estresado, no estoy haciendo actividad física, pero el reloj me reporta que estoy a 110 latidos por minuto, 120. Entonces, hay que poner mucha atención. Y la otra parte importantísima que me puede producir los problemas tiroideos es la presión. A veces la persona no era hipertensa y de repente empieza a hacer picos de presión alta, a fluctuar mucho la presión. Entonces eso hay que ponerle también muchísima atención. Y en algunos casos ya todavía más severos, se sabe que los problemas tiroideos podrían en algún momento llevarnos a una incidencia mayor de sufrir un infarto o de sufrir insuficiencia cardíaca, que es pues algo pues ya muy avanzado, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ahora el 9 de mayo celebramos el Día de la Concientización de la Insuficiencia Cardíaca, o sea que es importante tomar conciencia de que es un estadio avanzado de cardiopatías y que entonces también muchas veces el origen de esto es justamente los problemas tiroideos, Omar. Doctor, ¿el riesgo de hipertensión en un paciente con problemas tiroideos cuál es? Mira, muy alto, sí. Tanto así que, como te decía, a veces la persona no es hipertensa, o sea, o no es conocida hipertensa, viene bien, y de repente se empieza a notar que se le sube la presión, se descompensa, termina un día en emergencias con la presión altísima, y en un paciente tal vez que no tenía factores de riesgo, que tenía una edad joven
y que pues sí, empezó o debutó, digamos, su problema de tiroides con un problema hipertensivo. Sí, de hecho, recuerden que ustedes pueden enviarle la consulta al doctor a partir de este momento en el Facebook de Buen Día o también a través de un vídeo grabadito al 6087-7777. Aleida Llanes dice que tiene hipotiroidismo, doctor, tiene además presión alta. Sí. Esta relación que estás hablando. Correcto. Toma levotiroxina y para la presión amlodipina y también hidroclotiazida, pero toma metoprolol y tiene entendido que esa es para algo del corazón, pero ella no tiene a ciencia cierta claridad. Ok. Bueno, qué bueno porque nos está aclarando mucho esa relación que existe, Omar. Y de hecho es frecuentísimo, ¿verdad? Encontrar que la presión alta se asocia muchas veces a los problemas de tiroides, de hiper y de hipotiroidismo. En el caso de esta persona, ¿verdad? Lo que tiene es un hipotiroidismo, le están sustituyendo con levotiroxina o Eutirox, que es la hormona tiroidea, pero nos pone ahí varios medicamentos. Ahora, la duda puntual que nos hace sobre el metoprolol, muchas veces hay que dar metoprolol. Si bien es cierto, es un medicamento que es muy importante porque lo usamos en algunas cardiopatías, en pacientes que han tenido infartos o que tienen arritmias. El metoprolol es importante usarlo muchas veces en problemas tiroideos porque precisamente me bloquea un poco la acción de la tiroides sobre el corazón. O sea, hace que el corazón no esté tan sensible a los cambios de tiroides y también me previene ciertas arritmias que se pueden asociar a los problemas tiroideos. Entonces creo que es muy importante, sí, digamos, aclararle que si bien es cierto, probablemente su médico no se lo está dejando porque tenga una cardiopatía o porque se vaya a infartar, sino más bien por esa relación que existe entre la tiroides y el corazón. Este medicamento tiene muchas propiedades, el metoprolol es muy bueno, es excelente, y lo que hace es que el corazón no esté tan sensible, digamos, a la hormona tiroidea. Me bloquea un poco, digamos, contra el efecto nocivo, digamos, del problema tiroideo sobre el corazón. Uno de los datos más preocupantes que estábamos atendiendo al inicio de la entrevista es que el 60% de los casos prácticamente no están diagnosticados, no saben que tienen un problema en la tiroides. Es cierto, vieras que es frecuentísimo, Omar. Nosotros lo vemos muchas veces eso porque precisamente rutinariamente tratábamos de explicarle a las personas que al menos una vez al año se hagan su examen de sangre. O la otra forma también, como he encontrado muchos problemas tiroideos, es, por ejemplo, en mi consulta, cuando llega un paciente a hacerse un ultrasonido de corazón, un ecocardiograma, desde hace algunos años yo casi que rutinariamente le reviso primero tiroides, revisamos las carótidas, que son las que llevan la sangre al cerebro, que no haya ninguna obstrucción y buscamos placas de colesterol, pero a veces en ese momento encontramos algunos nódulos, algunas masas, encontramos que la tiroides está chiquitita y entonces el paciente ni sospechaba, ¿verdad? Y muchas veces son incidentales, Omar. A veces le decimos, bueno, mira, tenés un nódulo o tenés la tiroides muy chiquitita, mejor vamos a mandarte a hacer unos exámenes en sangre y resulta que sí, que encontramos con bastante frecuencia problemas de disfunción o de mal funcionamiento de la hormona tiroidea, ¿verdad? Doña Argentina Ortega está viendo el programa y le pregunta, doctor, que el médico dijo que la tiroides de ella está atrofiada. Okay. ¿Qué significa esto? Y además, hace 6 años le dio un infarto. Ella quiere saber si la relación de que esté atrofiada su tiroides pudo ser la causa del infarto. Bueno, ahí sí, atrofia significa que está pequeñita, precisamente que probablemente el médico le encontró que la tiroides está encogida, está muy chiquitita para la edad y las características de la persona. La tiroides tiene que tener un tamaño de acuerdo un poquito a la edad y si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Pero a veces sí, donde uno hace un ultrasonido, donde revisa la tiroides, le encontramos que está casi que lo que queda es un residuo, digamos, un remanente. Entonces eso automáticamente nos dice que esa tiroides ha venido funcionando mal y probablemente durante algunos años. Ahora, lo que sucede es que para poderle aclarar la segunda parte de la pregunta, vamos a ver, ¿pudo haber tenido alguna relación? Sí, lo que pasa es que para saber eso tuvimos que haber hecho exámenes en ese momento del infarto, ¿verdad? De hecho, muchas veces cuando la persona llega infartada, pues sí, se hacen un montón de exámenes, se revisa cómo está el colesterol, cómo está el hígado, cómo está el riñón, los electrolitos, el hemograma, que no haya una infección. Y probablemente en ese momento se valoró la tiroides. Pero sí, hemos visto algunos casos, Omar, de personas de que vienen con... O sea, que en el momento del infarto encontramos que digamos, de la mano, tiene un problema serio de tiroides. Sí. Y que, bueno, que probablemente fue uno de los factores que precipitó al infarto. Bueno, por ahí va mi pregunta, doctor. ¿Es posible que una insuficiencia cardíaca, que un infarto, tengan respuesta en un tema de tiroides que nunca fue diagnosticado? Sí, Omar, sí. Vieras que sí. De hecho, había ido a un congreso antes de la pandemia, hace como 2 años, pero las cosas, digamos, nuevas que me pareció muy interesante es que vienen algunos trabajos que nos han digamos, venido a cambiar algunos paradigmas. Por ejemplo, el nivel en sangre de la hormona tiroidea, del TSH, tiene que estar en menos de 4. Eso es como lo normal, ¿ok?
Y siempre hemos aprendido que normalmente si eso empieza a subir y ya llega a 10, en ese momento hay que empezar a tratar la tiroides, ¿verdad? Pero en esos estudios que nos presentaron en ese congreso, hablaban que incluso ya con niveles un poco arriba de 4 empiezan a aumentar el riesgo cardiovascular. Es decir, que una persona cuya tiroides empieza a fallar y empieza a subir esos niveles y ya están entre 6 y 7, esa persona automáticamente tiene un riesgo incrementado de que en algún momento, asociado a la presión, al estrés, al mal dormir, a mala alimentación, digamos como que favorezca o le precipite justamente un infarto. Entonces vieras que también ya esto nos cambia un poquito el paradigma y probablemente eso también ha venido a cambiar un poco la práctica clínica, porque ya cada vez somos como más cautelosos, ¿verdad? Ya ahora encontramos tal vez incluso un paciente que todavía no tenga síntomas y todo, pero ya con algún problema en la producción de hormona tiroidea, entonces mejor los tratamos tempranamente, Omar. La pregunta que está haciéndonos Paula también está interesante. Dice que la tiroides, tiene la tiroides en 3.9 y el doctor le dijo que estaba a un 1% de padecer de tiroides. Correcto. Esto le salió en el examen de sangre del TSH que usted estaba hablando. Sí. Pregunta a ella si debe hacerse un ultrasonido, verse con el especialista y además, que aquí es donde me llama la atención, si debe atenderse con un cardiólogo, por ejemplo, doctor. Sí. Bueno, ahí para ir en orden, normalmente, sí, como dijimos, tiene que estar en menos de 4. Entonces, en 3.9 está así como que casi que pegando en el tubo, ¿verdad? El consejo siempre es que justamente cuando estamos muy cerca de rangos o fuera de rangos, se haga también un ultrasonido porque eso orienta mucho a qué es lo que sigue. Y lo ideal es que se vea con un especialista, ¿verdad? Un endocrinólogo, un médico internista, para que ya le llegue con el examen de sangre, el ultrasonido y lo pueda abordar integralmente. Ahora, lo de que si tiene que verse específicamente con un cardiólogo va a depender si aparte de este problema de tiroides tiene algo más, digamos, si esa persona tiene mucha herencia de cardiopatías, mucha herencia de hipertensión, si tiene algunas otras condiciones crónicas como hipertensión, diabetes, pues el consejo es que sí, lo aconsejable es que se deje ver por un cardiólogo. Pero creo que ahorita, digamos, la pregunta o el paso a seguir en Paula es que te hagas el ultrasonido de tiroides y que con esos dos estudios se lo lleve al médico de cabecera o al médico endocrinólogo o internista. Recuerden que podemos aprovechar al doctor, 8:29 minutos de la mañana, podemos aprovechar al doctor por si usted necesita grabar o enviarle algo a través de un vídeo, puede hacerlo al 60 877777. Lo digo porque también veo que hay consultas de personas que están hablando o de alguna especie de abultamiento a nivel de la zona de cuello o de algún dolor o calambre en el brazo. Todas estas, podemos aprovechar el recurso audiovisual que ustedes tienen ya también a mano del WhatsApp y presentárselo al doctor. Pues si ustedes también quieren enviar un video y lo hacemos también de esta forma más enriquecedora. De hecho, doctor, por ejemplo, esto que le estoy diciendo, una televidente nos escribe que tiene hipertiroidismo hace años, pero aún con medicamentos, ella tiene dolor en el brazo derecho. Y esto es bastante incómodo. Quiere saber por qué y si tiene alguna... Esto puede ser una señal del corazón. Bueno, generalmente cuando es cardíaco, específicamente cuando es cardíaco, Omar, es más como los esfuerzos. Normalmente el dolor cardíaco típico comienza en el centro del pecho y se tiende a ir al brazo izquierdo, típicamente, pero hay gente que es a los dos brazos o al brazo derecho, ¿verdad? Pero normalmente es con un esfuerzo, con una tensión, al subir escaleras, al levantar algo pesado, ¿verdad? Si el dolor más bien se ha mantenido desde que le diagnosticaron el problema de tiroides, puede ser de que tenga o una secuela, digamos, muscular por la tiroides o algo en los huesos. Incluso me recordaba ahorita lo que nos ponía la televidente, que mi mamá tuvo un hipertiroidismo hace un tiempito atrás, ¿verdad? Y mi amigo, el doctor Elizondo, que es el que la tuvo, él me decía que rápidamente había que valorar también que no tuviera osteoporosis, que no tuviera, precisamente por lo que hablábamos al principio, que a veces como acelera el metabolismo, el hipertiroidismo puede llevarme rápidamente a un desgaste muscular, a desgastarme los huesos, a aparecer osteoporosis. Entonces, más bien, lo primero que uno pensaría en esta televidente es que tal vez el dolor crónico que le quedó es porque o ha habido algún grado de atrofia o de afección muscular, o más bien en los huesos, ¿verdad? Que de repente tenga un poco de osteopenia o que ese hipertiroidismo le condicionó que haya quedado con osteoporosis. Entonces, que el dolor más bien sea un dolor profundo, digamos, en los huesos, ¿verdad? Entonces, creo que por eso sí es tan importante, porque hay muchos casos en que es como todo, ¿verdad? Que si se diagnostica a tiempo, lo podemos tratar oportunamente, pero si yo me paso ahí me paso un poquito del tiempo, de repente ya me puede dejar algunas secuelas crónicas. ¿Cuál es el abordaje entonces, doctor?
para prevenir que haya complicaciones a nivel cardiovascular. Sí, bueno, lo que siempre recomendamos es igual, que ojalá la persona se esté chequeando periódicamente los niveles de tiroides, o sea, periódicamente nos referimos una vez al año, por lo menos. Y el que ya tiene un problema tiroideo, pues habrá que chequearlo cada 6 meses, el examen en sangre. Aparte de eso es tan importante siempre, yo siempre insisto en que es muy importante que con su médico de confianza, de cabecera, que lleve su control médico, ¿verdad? Se chequee, se revise, porque muchas veces en la exploración es donde el médico puede encontrar algunas cosas, Omar. Por ejemplo, el médico puede encontrar que aunque esa persona tal vez se sienta bien, de repente le aparece un soplo, o le encuentra datos de que el corazón está un poquito crecido, o le empieza a encontrar que está reteniendo líquido, que tiene una arritmia, que el corazón está lento o rápido. Entonces hay una serie de cosas que solo la valoración médica puede hacer, ¿verdad? Le encuentra que la piel ha cambiado sus características, que se le cae el cabello. Entonces hay ciertas cosas de que es el médico el que lo va a detectar y que precisamente le va, digamos, a dar la siguiente recomendación. Entonces creo que eso es importantísimo, la valoración. Y también siempre insistimos que en cualquier adulto deberíamos en esa valoración general y todo, hacernos un electrocardiograma. Porque también a veces el electro es muy orientador. A veces el electro de repente uno dice, no, mira, este corazón tiene un pequeño bloqueo que no lo tenía, o anda muy acelerado, ¿verdad? Lo que hablábamos. Entonces a veces esas son cosas que nos orientan. Sí, cuando usted mismo nos ha enseñado que, por ejemplo, un paciente hipertenso, tarde o temprano, en algún momento puede que presente algunas secuelas a nivel de corazón. Claro. Quisiera preguntarle, doctor, si un paciente con problemas tiroideos tarde o temprano va a presentar un problema cardiovascular. La respuesta es que sí, Omar. Sobre todo, como hablábamos, si el paciente nunca se ha chequeado, no sabe que tiene ese problema, o si lo tiene, nunca se ha tratado, a veces a largo plazo lo puede llegar a tener. Y hemos tenido casos, sí, muy lamentables de pacientes que han llegado a tener un infarto, a tener insuficiencia cardíaca, un corazón muy dilatado o problemas de taquicardia muy severas, en que ya en el momento que se diagnostica o que empezamos a tratarlo, pues ya nos deja alguna secuela, ¿verdad? ¿Verdad? Varios celebridades han puesto eso, de que han tenido infartos, que tienen problemas. Entonces sí, muchas veces ya un paciente que tiene un infarto, pues generalmente va a dejar una secuela, aunque sea pequeña, pero va a dejar una secuela sobre su corazón. Igual pacientes que por el problema tiroideo desarrollan insuficiencia cardíaca, pues es un paciente que ya no solo tengo que tratarle la tiroides, sino que tengo que empezar a proteger el corazón y que tengo que empezar a tratar su insuficiencia cardíaca. ¿Es posible que de forma preventiva un paciente tiroideo tome algún protector para el corazón? Sí, muchas veces lo hacemos. Digamos, a veces encontramos que alguien también ya de cierta edad, que ya es hipertenso y todo, tiene un problema tiroideo, entonces empezamos a darle justamente medicamentos, por ejemplo, aspirinita de niños, medicamentos para regular el ritmo cardíaco, para bajar el colesterol. Entonces lo damos más que todo preventivamente, justamente para que al cabo de algunos años esa persona no llegue a tener algún evento cardíaco o algún evento cerebral. Entonces sí, la respuesta es que por eso es tan importante esa valoración, porque cuando valoramos integralmente a los pacientes y les aplicamos escalas de riesgo y todo, cada paciente es muy diferente, ¿verdad? Habrá uno que nada más ocupo tratar la tiroides. Habrá otro que tengo que tratar la tiroides y la hipertensión. Habrá otro que tengo que ir un poquito más, como vos decís, ya no solo tratarle la hipertensión y la tiroides, sino que ya pensar en que tengo que darle algunos medicamentos para irle protegiendo ese corazón, que no me llegue a dar alguna sorpresa. ¿Tratándose la tiroides se detiene el avance del problema cardiovascular? Normalmente sí, o vamos a ver, la mayoría de los pacientes sí, Omar, porque la mayoría de los pacientes, si los trato oportunamente y todo, yo puedo empezar a revertir ese riesgo, puedo controlarle bien la presión, puedo, digamos, tratarle bien la parte de colesteroles y todo, y entonces logro, digamos, empezar a disminuir el riesgo. Sin embargo, como todo, ¿verdad? A veces nos llegará a un estadio ya muy avanzado, donde el corazón tal vez ya se nos empezó a dilatar o a debilitar, entonces sabemos de que va a dejar una secuela a nivel cardiovascular. Doctor, tenemos el caso de un televidente que le quitaron la tiroides hace 8 meses por cáncer papilar. Le está enviando una consulta en video, perfecto. vamos a atenderlo. Claro, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Tengo una consulta. Es que tengo 8 meses de que me quitaron la tiroides total porque tenía un cáncer papilar. Tomo dos pastillitas al día, pero lo que siento es mucho cansancio. Me siento a mediodía, ya me siento agotada totalmente. No sé si sea que tengo
baja la dosis. ¿Qué me recomendaría usted? Muchas gracias, señora. Sí, Gracias. doctor. Sí, muy buena pregunta. Sí, aprovechando para seguir el tema, Omar. La tiroides, más bien el cáncer de tiroides, el carcinoma, hay 4 tipos de cáncer. El papilar quizás es el más frecuente y verás que muchas veces en los primeros estadios es muy asintomático. La persona no se da cuenta. Y a veces justamente es en un chequeo rutinario que se hace un ultrasonido, que se encuentra una pelotita, una masa, y bueno, y hay que quitarlo, ¿verdad? Inmediatamente. Hay que tomarle una biopsia y quitarlo. Ahora, aquí hay 2 puntos importantes. Puede ser, la primera es lo que la misma televidente nos está diciendo. Puede ser que la dosis que le están dando no sea la adecuada en este momento. Porque el médico va a empezar, de acuerdo a las características del paciente, con una dosis, ¿verdad?, de choque que llamamos, o una dosis inicial, para tratar de compensar rápido o sustituir ese faltante de la glándula. Pero igual, en estos pacientes hay que estar haciendo más seguido niveles de hormona tiroidea para llegar a ese punto justamente. Entonces, la primera posibilidad es que esa fatiga venga justamente de que hay que ajustarle la dosis. Pero hay otro escenario también muy importante, que es que justamente detrás de la tiroides existen 4 glandulitas, que son otras glándulas que se llaman las paratiroides. Las paratiroides son unas glándulas chiquititas que parecen como un frijol, tenemos 4 en el cuello. Entonces muchas veces cuando es un cáncer hay que tratar de quitar toda la tiroides, tratando de dejar al menos una de estas paratiroides. La paratiroides regula el metabolismo del calcio. Entonces otra posibilidad, que también hay que estar siempre detrás de eso, es que muchas veces en las personas que hay que quitarles las paratiroides empiezan a tener niveles muy bajos de calcio. Y el calcio, cuando baja a cierto punto, empieza a dar mucha fatiga, muchos calambres. A veces sí, la persona siente que de repente, tal vez ya a media mañana o a mediodía, como nos pone la televidente, siente, bueno, como que hubiera hecho la romería, como que hubiera corrido 3 maratones, ¿verdad? Se siente muy, muy fatigado. Y puede ser que no sea un problema de tiroides en este momento, porque ya está con sustitución, sino sea un problema de que el calcio anda muy bajo y bueno, y hay que dar sustitutos de calcio. Entonces, de hecho, en casi todos los pacientes que se operan de la tiroides, por lo menos las primeras semanas o meses, y a veces de por vida, hay que dejarles suplementos altos de calcio para que precisamente no se les esté bajando en sangre. Y bueno, y el calcio tiene un montón de efectos, ¿verdad?, sobre el cuerpo, pero uno muy importante es a nivel muscular, que justamente puede dar mucha fatiga. Importante eso para que este señor lo tome en cuenta. Claro, sí, Gabriela Acuña, doctor, le pregunta, tengo varios quistes tiroideos, ¿esto podría causar arritmias? Bueno, ahí la respuesta es si asociados a esos quistes tiroideos, la mayoría de los quistes son benignos, digamos, es como un quiste es una pelotita benigna, digamos, que puede ocurrir en cualquier órgano. Yo puedo tener quistes en mi riñón, en mi hígado, un lipomita en piel, o sea, son pelotitas pero totalmente benignas. Ahora, a veces cuando hay sobre todo muchos quistes tiroideos se asocia a disfunción o a que no tengamos niveles adecuados de hormona tiroidea. Entonces ahí sí, si yo tengo mis quistes, pero aparte de eso, cuando me mido los niveles en sangre no están dentro de los parámetros, ahí sí yo puedo asociar muchos problemas de arritmias o de taquicardias, claro. Ivania Chacón pregunta, doctor, que si estos problemas en la tiroides pueden llegar a afectar a la fertilidad. Mira, muy buena pregunta, claro. Sí, como dijimos, la tiroides regula el metabolismo de muchos órganos. Y también interfiere, digamos, justamente con otros ejes hormonales, como el eje, digamos, de la parte sexual. Entonces, claro, muchas veces el tener un descontrol hormonal, sobre todo cuando se hace crónico o cuando cuesta controlarlo, interfiere muchas veces, y sobre todo más manifiesto en la mujer, interfiere muchas veces con los ciclos menstruales, con la ovulación, y se asocian muy frecuentemente a problemas de que cueste quedar embarazado, que cueste concebir. Entonces, también, por eso es tan importante que precisamente, y casi siempre estos problemas los detectamos en mujeres y sobre todo jóvenes, entonces justamente que lleven de la mano el control con su endocrinólogo y su ginecólogo para que le vayan encontrando ese punto de que los otros ejes hormonales, sobre todo en la parte sexual y la parte hormonal, se regule, ¿verdad? Que haya un equilibrio. Correcto. Tenemos una televidente también que nos hace otra consulta en video, doctor. Tiene problemas para tragar. Muy buenos días. Buenos días, mi consulta es porque yo hace tiempo le estoy diciendo al doctor que yo tengo un problema aquí, yo siento problemas para tragar, me duele toda esta parte de aquí, me duele el hombro y ahora me está doliendo detrás del oído. Y yo quisiera saber si esto es tiroides o qué. Muchas gracias. Muy importante. Sí, a veces el hipotiroidismo, o sea, como volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando hay poca hormona tiroidea y el metabolismo funciona lento, a veces también
y sobre todo si tiene mucho tiempo, la lengua muchas veces puede crecer un poco, la persona puede aumentar de peso y eso puede hacer también que yo sienta una sensación de que tengo el cuello un poquitito comprimido, ¿verdad? Pero también las personas que tienen mucho problema de bocio, que bocio es cuando crece la tiroides, y hay un tipo de bocio que se llama un bocio interno, que es que tal vez no crece tanto para afuera, sino que el bocio se va como hacia adentro, como debajo de aquí de la tráquea, de las clavículas. Entonces a veces me empieza a comprimir un poquito la tráquea y lo que se llama pues más hacia abajo, la carina. Entonces a veces esa compresión sí puede generar cierta dificultad para tragar o a veces incluso en algunos casos hasta para respirar. Hay gente que en bocios muy grandes de la persona hasta le cuesta respirar. ¿En ella usted notaba algo, doctor? Bueno, sí vi que tenía el cuellito un poquito grueso, entonces probablemente el consejo es justamente que deberíamos hacernos los niveles en sangre para ver cómo está el funcionamiento hormonal y también la parte de la estructura, porque sí, a veces vemos que la tiroides está tan crecida que efectivamente sí le está comprimiendo las estructuras del cuello y eso genera muchas veces problemas para deglutir, para tragar o para respirar también, Omar. Luis Alejandro escribe así y lo leo textual. Mi mamá después de darme a luz le dio un bocio difuso. Sí. Y hoy mi mamá se agita con mucha facilidad. Sospechamos de la tiroides y con los exámenes de sangre salió normal. Ok. ¿Qué es lo que debemos realizarnos ya que el examen de sangre no está arrojando resultados alterados? Correcto. Bueno, ahí igual, siempre habría que complementarlo con el ultrasonido, ¿verdad? Porque ¿verdad? Puede ser que en sangre esté bien, pero el ultrasonido me dé otra información, ¿verdad? Justamente que aparezca algún nódulo, algún quiste. Pero si el tema es mucho como de fatiga y todo, habría que buscarle otra causa, porque generalmente lo que me genera fatiga es cuando la función está alterada. Por ejemplo, cuando yo no tengo niveles adecuados de hormona en sangre, es lo que sí me puede generar mucha fatiga, agotamiento, cansancio, que duerma mal, ¿verdad? Cuando es más la parte estructural, generalmente era como la televidente anterior, que nos ponía que le costaba tragar, que le cuesta respirar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Más mecánico, más estructural. Entonces, probablemente si en sangre salió bien, podríamos complementarlo con el ultrasonido, pero muy probablemente hay que buscarle otra causa a eso. Hay que ver si hay otro tema, ¿verdad? Si es una presión que está mal controlada, si es que tenemos algún tema de colesterol o triglicéridos altos, si es que esa persona está durmiendo mal, si ronca mucho en las noches. Hay que buscar otra causa para explicar esos síntomas de esta televidente, Omar. Tenemos otra consulta en video. Claro, Vamos a atenderla. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, mi consulta es la siguiente. Yo me he realizado varios exámenes, hemogramas y todo, y siempre los médicos me dicen que estoy bien, que no tengo nada. Pero vieras que yo tengo mucho cansancio, tengo problemas de alopecia severos que se me están dando por todos los huecos en el cabello. Se me hinchan las manos, se me hinchan los pies, los dedos se llegan a ser muy gruesitos, muy que no puedo ni siquiera cortar un pan. El brazo izquierdo siempre... Sí, me dice Nancy que el vídeo se cortaba, doctor, pero que lo que ella terminó diciéndole en el texto es si estos síntomas que está presentando como alopecia, estas inflamaciones, tienen alguna relación con la tiroides. Sí, Omar. Bueno, dentro de las cosas que habrá que descartar, porque pueden ser varios diagnósticos, pero tal vez el número uno aquí que hay que descartar es justamente problemas tiroideos, porque como decíamos, ¿verdad? A veces la tiroides da muchos de estos síntomas, ¿verdad? Fatiga, cansancio, caída del cabello, cambios en el peso, en el humor, entonces dolores articulares, dolores musculares. Entonces, o sea, esto perfectamente puede ser un caso de un problema tiroideo, ¿verdad? Claro, hay que descartar también otras enfermedades reumatológicas que también pueden dar lo mismo, digamos que hay enfermedades reumatológicas, por ejemplo, el lupus, o muchas otras que pueden dar lo mismo, caída de cabello, manchas en la piel, fatiga, dolores articulares. Entonces siempre, eso es lo interesante de la medicina y de cada caso, digamos que cada paciente es único, hay que individualizarlo y que por eso es tan importante ese abordaje porque a como puede ser la tiroides, puede ser alguna enfermedad reumatológica. De hecho, doctor, doña Nuria Araya, es que me llama mucho la atención que usted está mencionando esto, dice que ella tiene tiroidismo, no especifica si es hiper o hipo, pero dice, yo no subo de peso, más bien bajo. Me pongo roja, caliente y sudo de los hombros hacia la cabeza. Además tengo una anemia hemolítica y lupus. Bueno, qué interesante, sí. Bueno, sí, aquí nos está dando un caso bien interesante y con varias condiciones médicas, Omar. Pero eso también es interesante. Algunas enfermedades autoinmunes, donde hay problemas, digamos, de los anticuerpos y de la parte inmunológica del cuerpo, como el lupus, por ejemplo, frecuentemente asocian problemas de tiroides. Entonces es muy frecuente. De hecho, eso se le llama tiroiditis autoinmunes, ¿verdad? Porque son problemas de tiroides que se inflaman, digamos. A veces
Y lo interesante es que estos casos son bastante complejos, Omar, porque a veces hay momentos en la vida de la persona en que la tiroides funciona más de la cuenta, entonces hay que frenarla con algunos medicamentos o darle incluso hasta yodo radioactivo y cosas más potentes, y hay momentos donde más bien se pone perezosa la tiroides. Pero sí es muy interesante porque justamente estas enfermedades donde hay lupus o donde hay alguna artritis, enfermedades inmunológicas, se pueden asociar también a tiroiditis, ¿verdad? Que son inflamaciones de tiroides. Entonces todavía son casos un poquito más complejos y que ameritan un abordaje muy integral, porque yo tengo que pensar en muchas cosas, no solo en controlar tu tiroides, ¿verdad? O la hipertensión, que casi siempre va de la mano, ¿verdad? Sino que también hay que ver la parte reumatológica, la parte inmunológica, las defensas, bueno, en el caso de ella, el peso, la parte nutricional. Entonces son casos muy interesantes, pero que sí ameritan, digamos, un abordaje con varios especialistas. Entiendo. Esta siguiente señora tiene 57 años, es hipertensa. Doña Patricia, muy buenos días. Buenos días, doctor. Mi nombre es Patricia. Buenos días. Tengo 57 años. Soy hipertensa. Vieras que es que yo cuando me acuesto durante el día, yo siento muchísima taquicardia, como si estuviera asustada. Y eso me preocupa bastante. Siento como si tuviera, como no sé, como una ametralladora dentro del pecho, porque me suena por montones. Yo hago ejercicios y no me pasa nada, o sea, no me siento... Perfecto, doña Patricia, sí, muy interesante, ¿verdad? Porque, y qué bonito que las preguntas han estado también, Omar, ¿verdad? Hemos visto de todo, de dolores musculares, el riesgo de infarto, que fatiga, cosas en piel, todo. Pero esta pregunta que nos hace la televidente, doña Patricia, las taquicardias, justamente de las cosas, de lo primero que hay que descartar es problemas tiroideos. Cuando abordamos, y sobre todo una mujer joven, para nosotros alguien joven es alguien menor de 65 o 70 años, de una persona joven, que llega con taquicardias, que nos llega a la consulta con taquicardias, dentro de las primeras cosas que tenemos que descartar justamente son los problemas tiroideos. Entonces, igual, tenemos que hacer exámenes de sangre, ultrasonidos, revisar cómo está su tiroides. Y bueno, y en muchos casos encontramos claro, que el corazón está respondiendo al problema tiroideo. Y muchas veces, más que darle el tratamiento propiamente para una arritmia o para el corazón, tenemos que enfocarnos en tratar la tiroides. Ahora, puede ser que sean otras causas, hay muchas causas de taquicardias. Puede ser estrés, tensión, alimentación, puede ser reflejo de que la presión no anda bien controlada, o a veces son mecanismos internos del corazón en que sí están generando cortocircuitos y taquicardias. Entonces, el consejo es que sí, probablemente un caso como esto habría que, bueno, aparte de ver la parte tiroidea, sí valorarse por un cardiólogo, porque hay que ver exactamente qué tipo de taquicardia está teniendo doña Patricia. Otra consulta de doña Cinia. Buenos días. Mi nombre es Cinia, quisiera saber a qué se debe tener mucho dolor de garganta. Me duele mucho la garganta cuando trago, en las mañanas, cuando me levanto. Siento un dolor muy fuerte en toda esta parte de aquí hacia abajo. Me duele demasiado, entonces quisiera saber si eso se debe también a esto que están hablando de la tiroides. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Cinia. Gracias, doña Cinia. Hay un tipo de problema tiroideo. La mayoría de los problemas de tiroides empiezan muy solapados, ¿verdad? Y por eso, como vos decías, Omar, hay tantos millones y tantas personas ahí en la calle que no se dan cuenta, ¿verdad? O le achacan que esas otras situaciones, que estoy durmiendo mal, que estoy estresado, que si será el COVID ahora, bueno, tantas cosas. Pero hay un tipo de problema tiroideo en que duele mucho el cuello, pero sobre todo en la parte delantera, que a veces con solo tocarse aquí la persona le duele, incluso se inflama. Entonces, ese es un tipo muy específico de una tiroiditis subaguda, que se llama, o que incluso está caliente. La persona dice, mira, me duele un montón. Y eso es casi que una emergencia endocrinológica, ¿verdad? Porque probablemente hay que abordar rápidamente eso, muchas veces porque de fondo hay un virus que la está inflamando o una bacteria, entonces hay que abordarlo rápido, darle desinflamatorios y antibióticos. Pero el caso que nos está poniendo doña Cinia probablemente más bien sea un caso que tenga que verlo el otorrino. Cuando es un tema más bien que duele todo el cuello, que duele al tragar, que es más que todo al despertarme, muchas veces tiene que ver con problemas de mal dormir, de resequedad a la hora de respirar en la noche o de algún problema, digamos, interno dentro de la garganta. Entonces, más bien, probablemente lo primero que tengamos que hacer en el caso de doña Cinia es referirla o que se valore por un otorrino, un especialista en otorrinolaringología, ¿verdad? Sí. Doctor, ya para cerrar, ¿a partir de cuándo se puede decir que un paciente tiroideo ya no tiene riesgo cardiovascular? Sí, eso hay que individualizarlo, Omar, pero... y por eso es tan importante siempre abordar las cosas tempranamente y empezarlas a tratar.
Uno encuentra de todo. La gran mayoría, por suerte, de los pacientes que se regula la tiroides, que llega un punto de normalizar la tiroides o los nódulos y que le regulamos ya la presión y las condiciones aledañas, a veces al cabo ya de algunos meses, unos 6 meses, ya podemos decir, bueno, ahorita ya le disminuimos su riesgo cardiovascular. Pero, como dijimos en varios momentos, si ese paciente yo ya lo agarro tardíamente, o sea, si ese paciente ya me llega con insuficiencia cardíaca, con un corazón dilatado, con una taquicardia refractaria que no responde, o un paciente que ya sufrió un infarto, probablemente ya automáticamente ese paciente sí va a tener un riesgo incrementado, que igual con medicamentos, con buenos hábitos, con ejercicio, nutrición, vamos a tratar de bajar un poco ese riesgo, pero es un paciente que precisamente como lo agarramos en un estadio avanzado, ya ese paciente automáticamente queda con un riesgo incrementado, con un riesgo avanzado, Omar. Doctor, le agradezco mucho todas las respuestas. Siempre un placer estar por acá en Buen Día, ¿verdad? Y un placer con vos, Omar. No, para nosotros también, doctor, y gracias a ustedes también por realizar las consultas y ayudarnos con la entrevista. Al doctor Juan Pablo Solís, usted puede encontrarlo en el 4010-0407, es el número que el doctor pone a su disposición, 4010-0407, y también 8973-9222. 8973-9222. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente, Omar, gracias. Guardaditos más bonitos. Exactamente. Así es.